Nunca serás nada más que nuestra sirvienta, Elena. Las palabras de Isabela resonaron en el mercado mientras todos miraban. Pero lo que ninguno sabía era que aquel hombre de mirada noble que observaba desde las sombras cambiaría todo para siempre. El sol de la mañana apenas había tocado las calles empedradas de San Miguel del Valle, cuando Elena Morales ya cargaba 3 cestas repletas de verduras y telas. Sus manos, ásperas por años de trabajo incesante, se aferraban a las asas de mimbre, mientras sus hermanas, Isabela y Sofía, caminaban varios pasos adelante, sus vestidos de seda verde, esmeralda y azul zafiro, ondulando con cada movimiento calculado para llamar la atención. Era el año de 1890 y el pequeño pueblo agrícola enclavado en las montañas de Andalucía despertaba con el bullicio habitual del mercado. Los vendedores pregonaban sus mercancías. El aroma de pan recién horneado se mezclaba con el de las especias traídas desde tierras lejanas, y las campanas de la iglesia marcaban las 8 de la mañana con su repique melodioso. Elena tropezó con una piedra suelta. Las cestas se balancearon peligrosamente, pero ella logró mantener el equilibrio. Sudor perlaba su frente bajo el pañuelo desteñido que cubría su cabello castaño, sin brillo, cortado de manera irregular porque ella misma lo recortaba cuando le estorbaba durante las tareas de cocina. Isabela, sin siquiera voltear, murmuró algo a Sofía. Ambas rieron con esa risa cristalina que habían perfeccionado para cautivar a los hombres del pueblo. Elena conocía ese sonido. Era el preludio de la humillación. Frente al puesto de telas finas, donde el comerciante desplegaba sedas importadas de Valencia, Isabela se detuvo abruptamente. Elena, incapaz de frenar a tiempo con el peso de las cestas, chocó ligeramente contra la espalda de su hermana. Fue suficiente. Isabela giró con una velocidad teatral, sus ojos verdes brillando con malicia calculada. No eres capaz ni de caminar sin tropezar. Mira esto, Sofía. Nuestra querida hermana menor nos arruinará el día con su torpeza. Su voz, intencionalmente alta, atrajo las miradas de los comerciantes cercanos y los compradores matutinos. Sofía, siempre dispuesta a secundar la crueldad de su hermana mayor, agregó con una sonrisa dulce que contrastaba con el veneno en sus palabras. Madre tenía razón. Elena debería quedarse en casa. Las sirvientas no necesitan salir al mercado con las señoritas. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Los murmullos comenzaron. Elena sintió que la tierra debería abrirse y tragarla entera. Sus mejillas, naturalmente pálidas, se encendieron con un rubor de vergüenza que le quemaba hasta las orejas. Isabela continuó, sin piedad. Además, mírenla, con ese pañuelo viejo y ese vestido gris de sirvienta. ¿Qué pensarán las personas que nosotras, las hijas de don Alfonso Morales, tenemos una hermana tan común? Es una vergüenza para la familia. Elena apretó los labios. No lloraría, no aquí, no frente a todos. Había aprendido hace años que sus lágrimas solo alimentaban la crueldad de sus hermanas. Bajó la mirada, fijándola en los adoquines irregulares bajo sus pies descalzos. Sus zapatos, los únicos que tenía, estaban tan gastados que prefería guardarlos para ocasiones especiales que nunca llegaban. Desde el otro lado de la plaza, cerca del puesto de herramientas agrícolas, un hombre observaba la escena con una expresión que mezclaba sorpresa y disgusto creciente. Mateo Navarro había venido al pueblo ese día para comprar semillas para la siembra de otoño y también para buscar un regalo sencillo para su hijo Lucas, que cumpliría 5 años en 2 días. Mateo era un hombre de 28 años, con la piel bronceada por horas de trabajo bajo el sol, manos callosas pero fuertes y ojos oscuros que habían visto demasiado dolor para su edad. Hacía 2 años que su esposa, Catalina, había muerto durante el parto de lo que habría sido su segundo hijo. El bebé no sobrevivió tampoco,
Desde entonces, Mateo se había dedicado completamente a criar a Lucas y trabajar su pequeña granja en las afueras del pueblo. Pero algo en la escena frente a él lo perturbaba profundamente. Reconocía esa mirada en la joven de cabello castaño y vestido gris. Era la misma que él veía en el espejo cada mañana después de perder a Catalina. Dolor silencioso, resignación, la aceptación de un destino que parecía escrito en piedra. Las hermanas hermosas, porque ciertamente lo eran con sus rostros perfectamente simétricos y sus cuerpos esbeltos, siguieron su camino, dejando a la joven cargada con las cestas. Mateo vio cómo ella respiraba profundamente, como si estuviera reuniendo fragmentos rotos de dignidad antes de reanudar su marcha hacia el puesto de verduras. En ese momento, un grito infantil atravesó el murmullo del mercado. ¡Papá! ¡Papá! Mateo giró bruscamente. Lucas no estaba donde lo había dejado, junto al puesto del herrero, mirando fascina las herraduras brillantes. El pánico, ese viejo conocido que visitaba a todo padre, se apoderó de él. Sus ojos escanearon la multitud, buscando la pequeña figura de su hijo con su camisa azul desteñida. Allí, pero no solo. Lucas estaba sentado en el suelo, junto a una fuente de piedra, con lágrimas rodando por sus mejillas regordetas. Y arrodillada frente a él, con una de las pesadas cestas en el suelo junto a ella, estaba la joven del vestido gris. Mateo se apresuró hacia ellos, su corazón latiendo con fuerza. Elena había escuchado el llanto del niño mientras seleccionaba zanahorias para la comida del día. Algo en ese sonido la había atravesado directamente al corazón. No era un llanto de berrinche, sino de miedo genuino. Dejó las cestas sin pensarlo y siguió el sonido. El niño estaba perdido, era evidente. Sus ojos castaños, enormes en su carita asustada, buscaban desesperadamente un rostro conocido en la marea de desconocidos. «Hola, pequeño. ¿Estás perdido?» Elena se arrodilló frente a él, sin importarle que su vestido tocara el suelo húmedo. Su voz, que raramente usaba en casa excepto para responder con monosílabos, sonó suave y cálida. El niño asintió, hipando. Elena extendió su mano con cuidado, como si se acercara a un pájaro asustado. «No te preocupes, vamos a encontrar a tu papá». «¿Cómo te llamas?» «Lucas», respondió el niño entre sollozos. «¡Qué nombre tan hermoso!» «¿Sabes qué, Lucas? Tengo algo que creo que te gustará». Elena metió la mano en el bolsillo profundo de su delantal y sacó un pequeño dulce envuelto en papel encerado. Era un caramelo de miel que ella misma había hecho la noche anterior, en la soledad de la cocina, después de que todos se habían ido a dormir. Había planeado guardarlo para sí misma, un pequeño placer robado, pero verlo sonreír valía más. Lucas tomó el dulce con dedos pequeños y temblorosos. Su llanto comenzó a ceder. ¿Ves ese hombre alto junto al puesto de herramientas? Elena señaló hacia donde un hombre de cabello oscuro buscaba frenéticamente entre la multitud. ¿Ese es tu papá? Los ojos de Lucas se iluminaron. Sí, papá. Entonces, vamos. Elena lo tomó de la mano y comenzó a caminar hacia el hombre. Mateo vio a su hijo antes de que Lucas lo viera a él. El alivio lo golpeó con tanta fuerza que tuvo que detenerse un momento para recuperar el aliento. Pero entonces notó algo que hizo que su corazón latiera por una razón completamente diferente. Una joven, la misma que había presenciado ser humillada minutos antes, sostenía la mano de Lucas con ternura, caminando lentamente para adaptarse a los pasos pequeños del niño, inclinándose de vez en cuando para decirle algo que hacía sonreír a su hijo. Lucas. Mateo corrió los últimos metros que los separaban y cayó de rodillas frente a su hijo, revisándolo con manos temblorosas. «¿Estás bien? ¿Te pasó algo?» «Estoy bien, papá. Me perdí, pero esta señorita me encontró y me dio un dulce». Lucas mostró orgulloso el caramelo a medio chupar. Mateo levantó la vista hacia la joven. Era más baja de lo que había parecido desde la distancia,
apenas le llegaría al hombro. Su rostro, ahora que lo veía de cerca, no poseía la belleza clásica de sus hermanas, pero había algo en sus ojos castaños que lo dejó sin palabras. Profundidad, bondad, una luz que contrastaba enormemente con la humillación que acababa de soportar. Gracias. No sabe cuánto significa esto para mí. La voz de Mateo salió ronca, cargada de emoción genuina. Elena sintió que sus mejillas se calentaban nuevamente, pero esta vez no era vergüenza. Era algo que no había sentido en años. Alguien la miraba con gratitud, con respeto, como si ella importara. No fue nada. Cualquiera habría hecho lo mismo. No. Mateo se puso de pie, todavía sosteniendo a Lucas con un brazo. No cualquiera. He visto a muchas personas pasar junto a un niño llorando, sin siquiera detenerse. Usted se detuvo, hizo una pausa, y le dio algo que claramente era suyo. Señaló el dulce. Si quieres saber cómo una mujer rechazada se convirtió en la reina de su propio destino, no te pierdas ni un segundo de esta historia. Elena bajó la mirada. Solo era un caramelo. Yo hago dulces a veces, cuando todos duermen. Es mi pequeño pasatiempo. ¿Usted los hace? Mateo pareció genuinamente impresionado. Mi difunta esposa solía hacer dulces. Era lo único que podía calmar a Lucas cuando era bebé. Su voz se quebró ligeramente al mencionar a su esposa. Elena vio el dolor cruzar el rostro de Mateo como una sombra. Lo siento mucho por su pérdida. Gracias. Mateo miró a su hijo, quien ahora estaba distraído observando a un perro que pasaba corriendo. Han sido 2 años difíciles. Lucas apenas la recuerda. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Era extraño, pensó Elena. ¿Cómo podía sentirse tan natural estar junto a un completo desconocido, cuando en su propia casa siempre se sentía como una intrusa? Soy Mateo Navarro. Tengo una granja al norte del pueblo, cerca del río, y este pequeño aventurero es Lucas, Elena Morales. Mi familia vive en la casa grande junto a la iglesia. Morales. Mateo procesó el apellido. ¿Es usted la hermana de esas 2 señoritas que...? Se detuvo, sin saber cómo terminar la oración sin ser grosero. Sí. Elena lo dijo con una sonrisa triste que no alcanzó sus ojos. Soy la hermana, la que no debería haber salido de casa. Lo que dijeron fue cruel e injusto. Mateo habló con una firmeza que sorprendió a Elena. Ninguna persona merece ser tratada así, mucho menos por su propia familia. Elena lo miró con asombro. Nadie, absolutamente nadie, había defendido su valor antes. Ni siquiera su padre, que aunque no era cruel como su madre, simplemente elegía no estar presente. Don Alfonso Morales pasaba la mayor parte del año viajando por negocios, evitando la tensión constante de su hogar. Es la vida que me tocó. Elena se encogió de hombros, tratando de parecer indiferente, aunque por dentro el comentario de Mateo había encendido una pequeña chispa de algo parecido a la esperanza. «Papá, tengo hambre». Lucas tiró de la camisa de su padre. Mateo sonrió. «Entonces debemos remediar eso». Se volvió hacia Elena. «¿Nos haría el honor de acompañarnos a desayunar? Hay una panadería cerca que hace unas empanadas deliciosas. Es lo mínimo que puedo hacer para agradecerle por cuidar de Lucas». Elena abrió la boca para rechazar. Su madre la mataría si descubría que había pasado tiempo con extraños, especialmente con un hombre. Pero algo en la mirada esperanzada de Lucas, en la sinceridad de Mateo, la hizo dudar. «Yo tengo que llevar estas compras a casa. ¿Podemos ayudarla con eso después del desayuno, por favor? Sería un honor conocerla mejor». Mateo extendió su mano, no de manera romántica, sino como un ofrecimiento de amistad. Elena miró esa mano, curtida por el trabajo, honesta. Luego miró hacia donde sus hermanas probablemente seguían comprando sedas y cintas, completamente ajenas a su existencia. Una rebelión pequeña comenzó a gestarse en su pecho. Solo un desayuno. Solo esta vez. Me encantaría.
La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo fue como el sol saliendo tras días de lluvia. Caminaron juntos por las calles empedradas hacia la panadería de doña Carmen, una mujer robusta de 60 años, conocida por sus manos mágicas con la masa. Lucas iba en medio, sosteniendo la mano de su padre con una y la de Elena con la otra, brincando ocasionalmente sobre las piedras desiguales. Elena se sorprendió a sí misma hablando, realmente hablando. Le contó a Mateo sobre su amor por la cocina, sobre las recetas que su abuela le había enseñado antes de morir hace 5 años, sobre las hierbas medicinales que cultivaba en secreto en una pequeña maceta escondida en su ventana. Mateo escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas, interesándose en los detalles que nadie más consideraba importantes. A su vez, Mateo le habló de la granja, de las dificultades de criar a un hijo solo, de cómo Lucas a veces preguntaba por su mamá y él no sabía qué decir. Le habló de las cosechas, de los animales, de los planes que tenía para expandir los cultivos si lograba ahorrar suficiente. Dentro de la panadería, el aroma de pan recién horneado y canela envolvía como un abrazo cálido. Doña Carmen los recibió con su sonrisa característica, aunque sus ojos se detuvieron un momento más de lo necesario en Elena, como si tratara de recordar dónde la había visto antes. 3 empanadas, por favor, doña Carmen, y 3 vasos de leche fresca. Mateo sacó algunas monedas de su bolsillo. Se sentaron en una mesa pequeña junto a la ventana. Elena mordió la empanada con cautela, consciente de cada movimiento, pero pronto el sabor delicioso la hizo olvidar la autoconciencia. Lucas parloteaba feliz sobre su próximo cumpleaños, sobre el caballo que esperaba que su padre le comprara algún día, sobre las gallinas de la granja que tenían nombres graciosos. «¿Le gustan los niños, señorita Elena?», Mateo preguntó de repente. Elena miró a Lucas, quien tenía crema en la comisura de los labios y una sonrisa que derretía corazones. «Me encantan. Siempre soñé con tener muchos hijos algún día». Se detuvo, ruborizándose, aunque supongo que eso es improbable. «¿Por qué improbable?». Mateo inclinó la cabeza, genuinamente confundido. «Porque nadie querría casarse conmigo». Elena lo dijo con una naturalidad dolorosa, como quien enuncia un hecho establecido. «No soy como mis hermanas». Mateo la observó durante un largo momento. Cuando habló, su voz era suave, pero firme. «Entonces los hombres de este pueblo son más ciegos de lo que pensaba». El corazón de Elena latió con tanta fuerza que temió que Mateo pudiera escucharlo. Nadie le había dicho algo así jamás. Abrió la boca para responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. El momento fue interrumpido por la campana de la panadería. Un grupo de mujeres del pueblo entró, sus voces llenando el espacio pequeño con chismes y risas. Elena se tensó inmediatamente, reconociendo a algunas de ellas como amigas de su madre. Si la veían allí, con un hombre desconocido, las noticias llegarían a la casa Morales antes de que ella pudiera regresar. «Tengo que irme». Elena se levantó abruptamente, casi volcando su vaso de leche. «Mi madre, ella me estará esperando». Mateo percibió su cambio de ánimo al instante. «Entiendo, pero por favor, permítame al menos ayudarla con las cestas hasta su casa». «No». Elena negó con la cabeza, quizás con demasiada vehemencia. «No puede. Es mejor que vaya sola. Pero gracias, por todo». Miró a Lucas, quien la observaba con ojos tristes. «Cuídate, pequeño, y feliz cumpleaños adelantado». Antes de que Mateo pudiera responder, Elena ya había salido de la panadería, casi corriendo hacia donde había dejado las cestas junto a la fuente. Las tomó con manos temblorosas y se apresuró por las calles laterales, evitando la plaza principal donde sus hermanas podrían todavía estar. Su mente era un torbellino. Había pasado 1 hora, solo 1 hora, siendo tratada como una persona real, con pensamientos y sentimientos que importaban. Y ahora, al regresar a su realidad, el contraste era insoportable.
La casa Morales era efectivamente impresionante desde el exterior. 3 pisos de piedra blanca con balcones de hierro forjado y un jardín frontal meticulosamente cuidado. Pero Elena conocía la verdad que se escondía detrás de esas paredes elegantes. Conocía las grietas en los cimientos, las habitaciones vacías, donde antes había muebles valiosos, que su padre había vendido silenciosamente durante años para mantener las apariencias. Entró por la puerta de servicio, como siempre hacía, dirigiéndose directamente a la cocina. Dejó las cestas sobre la mesa de madera y comenzó a desempacar, organizando las verduras, doblando las telas que sus hermanas habían elegido. Sus manos se movían por memoria, pero su mente estaba en otro lugar. Podía ver todavía la sonrisa de Lucas, escuchar la voz cálida de Mateo diciéndole que los hombres del pueblo eran ciegos. ¿Dónde estabas? Elena saltó, dejando caer una zanahoria que rodó hasta el suelo. Su madre, doña Victoria Morales, estaba en el umbral de la cocina, sus brazos cruzados sobre su corsé de satén negro. Era una mujer de 45 años que había sido hermosa en su juventud y nunca había superado el hecho de que esa belleza estaba desvaneciéndose. Cada arruga en su rostro era una afrenta personal, cada cana un enemigo a ser cubierto con tintes caros. En el mercado, madre, como me ordenaste. Elena se agachó a recoger la zanahoria. Tus hermanas regresaron hace media hora. ¿Por qué tardaste tanto? Había mucha gente. Tuve que esperar en varios puestos. Victoria se acercó, sus ojos escaneando a Elena como si pudiera detectar mentiras en la forma de su postura. Elena, con esos pobres instintos de supervivencia desarrollados durante años, mantuvo su rostro completamente neutro. Tu padre regresa hoy. Victoria finalmente habló, su voz tensa, y trae noticias importantes. Quiero que esta noche la cena sea perfecta. Nada de tus experimentos extraños con hierbas. Comida tradicional, bien presentada. Sí, madre. Y usa tu vestido azul para la cena. El gris te hace ver aún más pálida de lo normal. Elena apretó los dientes, pero asintió. El vestido azul era en realidad un vestido viejo de Sofía, retocado para que le quedara a Elena. Le quedaba mal en los hombros y demasiado ajustado en la cintura, pero era mejor que el gris desgastado que usaba todos los días. Victoria se marchó sin más palabras, sus tacones repiqueteando sobre el suelo de mármol del pasillo. Elena esperó hasta que el sonido se desvaneció antes de permitirse respirar profundamente. El resto del día transcurrió en una nebulosa de preparativos. Elena cocinó un cordero al romero, preparó patatas asadas con ajo, horneó pan fresco y elaboró un flan de vainilla que era el postre favorito de su padre. Mientras trabajaba, no podía dejar de preguntarse qué estarían haciendo Mateo y Lucas en ese momento. Si pensarían en ella, aunque fuera por un segundo. Cuando el reloj marcó las 7 de la tarde, Elena se bañó rápidamente en la pequeña habitación de servicio que usaba, sin el lujo de las bañeras con agua caliente que sus hermanas disfrutaban. Se puso el vestido azul, que efectivamente le quedaba horrible, e intentó arreglar su cabello en algo presentable. La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla fina, la que todavía no habían vendido. Isabela y Sofía ya estaban sentadas, luciendo radiantes en sus vestidos nuevos. Sofía llevaba uno de color lavanda que hacía juego con sus ojos, e Isabela uno de color dorado que complementaba su piel perfecta. Ah, mira, nuestra Cenicienta decidió unirse a nosotras. Isabela comentó con una sonrisa dulce que no alcanzó sus ojos. Y con un vestido nuevo. Aunque creo que ese color te hace ver enferma, querida hermana. Sofía rió. Es mi vestido viejo. Madre debe haberlo modificado. Aunque dudo que algo pueda hacer que Elena se vea presentable. Elena tomó su asiento en silencio, el más alejado de la cabecera donde su padre se sentaría. Había aprendido hace mucho tiempo que responder solo empeoraba las cosas. La puerta principal se abrió con un crujido.
Pasos pesados resonaron en el vestíbulo. Don Alfonso Morales entró al comedor, y Elena sintió una punzada de preocupación al ver su rostro. Su padre, normalmente un hombre de porte erguido y aspecto distinguido, lucía demacrado. Había ojeras profundas bajo sus ojos, y su traje, aunque elegante, colgaba de sus hombros como si hubiera perdido peso recientemente. «Buenas noches, familia». Su voz carecía de su habitual calidez. Victoria se levantó para besar su mejilla. «¿Cómo estuvo tu viaje, querido?» Alfonso no respondió de inmediato. Se sentó pesadamente en su silla. Aceptó la copa de vino que Elena le sirvió con mano temblorosa y bebió un largo trago. «Necesito hablar con todas ustedes. Es sobre nuestra situación financiera». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Isabela dejó de juguetear con su collar de perlas. Las inversiones que hice el año pasado en el negocio de exportación de aceitunas no dieron los resultados esperados. Alfonso hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran un esfuerzo físico. De hecho, fueron un desastre completo. Hemos perdido casi todo. Victoria se puso pálida. ¿Qué significa casi todo? Significa que esta casa, los terrenos, todo está hipotecado. Debemos cantidades sustanciales a varios acreedores. Si no encontramos una solución pronto, perderemos nuestra posición social, nuestra reputación, todo lo que hemos construido. ¿Crees que el verdadero amor puede superar las apariencias? Déjame tu opinión en los comentarios. Pero debe haber algo que podamos hacer. Victoria se aferró al borde de la mesa. ¿Más préstamos? ¿Vender algunas propiedades? Ya vendí todo lo que podía venderse. Alfonso miró a sus hijas, una por una. Solo nos queda una opción, un matrimonio ventajoso. Los ojos de Isabela se iluminaron inmediatamente. Esa era la solución que había estado esperando. Don Rodrigo Mendoza había estado cortejándola sutilmente durante meses, enviando flores, invitándola a paseos en carruaje. El terrateniente era rico, muy rico, dueño de viñedos extensos al sur del pueblo y de propiedades en la ciudad. Yo puedo casarme con don Rodrigo. Isabela se inclinó hacia adelante, su voz llena de confianza. Ha dejado claro su interés en mí. Con una propuesta formal, estoy segura de que aceptará. Sofía frunció el ceño, claramente molesta por no haber hablado primero. O yo podría casarme con don Fernando, el hijo del alcalde. También tiene una posición respetable. Victoria recuperó algo de color en sus mejillas. Sí, mis niñas hermosas son nuestra salvación. Cualquiera de los dos sería una excelente opción. Miró a Alfonso con ojos calculadores. Deberías organizar encuentros formales, cenas, bailes, mostrar a nuestras hijas en su mejor luz. Elena permaneció en silencio, como siempre. Nadie esperaba que ella contribuyera a esta conversación. Ella no era material de matrimonio ventajoso. Eso lo había escuchado suficientes veces de boca de su propia madre. Entonces, está decidido. Alfonso parecía aliviado de tener un plan, cualquier plan. Organizaré una cena aquí, en 3 días. Invitaremos a don Rodrigo, a don Fernando y a otras familias importantes del pueblo. Será nuestra oportunidad de asegurar el futuro de esta familia. Las siguientes 3 días fueron un torbellino de preparativos. La casa fue limpiada de arriba a abajo, cada superficie pulida hasta brillar. Elena trabajó sin descanso, cocinando, limpiando, arreglando. Sus manos estaban rojas y agrietadas del agua con jabón. Su espalda dolía por las horas agachada fregando suelos. Isabela y Sofía, por su parte, se dedicaron a ser mimadas. Modistas venían y se iban con telas caras que Elena sabía que su padre no podía pagar. Peluqueros traídos desde la ciudad practicaban peinados elaborados. Las hermanas se probaban joyas, debatían sobre qué perfume usar, qué sonrisa sería más cautivadora. En la tarde del segundo día, Elena escapó brevemente al mercado para comprar más provisiones.
Su corazón latió con fuerza cuando pasó por la panadería de doña Carmen, preguntándose si Mateo y Lucas podrían estar allí. Pero la panadería estaba llena de desconocidos. Mientras seleccionaba hierbas frescas en uno de los puestos, escuchó una voz familiar. «Señorita Elena». Se giró y allí estaba Mateo, con Lucas de la mano. El niño llevaba una camisa limpia y su cabello estaba peinado con cuidado. Era claramente su cumpleaños. «Señor Navarro». Elena sintió que sus mejillas se calentaban. «Lucas, feliz cumpleaños». Lucas sonrió tímidamente. «Tengo 5 años ahora. Papá me compró un caballito de madera. ¡Qué maravilloso!». Elena se arrodilló para estar a su altura. «Eso es un regalo muy especial». Mateo observaba la interacción con una expresión suave. Esperaba encontrarla aquí. Quería agradecerle nuevamente por su bondad. Y Lucas quería invitarla a la granja. Hizo una pausa, pareciendo repentinamente inseguro. «Si usted quisiera, por supuesto. No quiero imponerme. Yo...». Elena miró alrededor, asegurándose de que nadie conocido estuviera cerca. «Me encantaría, pero mi familia está organizando una cena importante y tengo mucho trabajo». «Entiendo». Mateo no pudo ocultar su decepción completamente. «Pero quizás después, cuando tenga tiempo libre». «Sí, quizás». Algo en el tono de Elena debió alertar a Mateo. «¿Está todo bien? Se ve cansada». Elena casi se rió ante lo absurdo de la pregunta. Cansada era quedarse corto. Exhausta, abrumada, invisible, todo eso sería más preciso. Pero en su lugar simplemente asintió. «Estoy bien. Solo es una semana ocupada. Elena, puedo hablar con franqueza». Mateo bajó la voz. «Sé que no nos conocemos bien, pero siento que hay una conexión entre nosotros. Y quiero que sepa que si alguna vez necesita ayuda, cualquier tipo de ayuda, mi puerta está abierta». Las palabras tocaron algo profundo en el pecho de Elena. Durante años había construido muros alrededor de su corazón, aceptando su papel de sirvienta invisible en su propia familia. Pero este hombre, prácticamente un desconocido, estaba ofreciendo algo que su propia sangre nunca había dado: apoyo genuino. «Gracias». Su voz salió apenas como un susurro. «Eso significa más de lo que puede imaginar». Lucas tiró de la mano de Elena. «¿Vendrás a visitarnos pronto? Papá hace tortitas, pero no saben tan bien como tus dulces». Elena se rió suavemente, el sonido poco familiar incluso para sus propios oídos. «Haré mi mejor esfuerzo, pequeño». Después de despedirse, Elena regresó a casa con las provisiones, pero su mente estaba dividida. Una parte de ella estaba en la cocina planeando menús. Otra estaba en una granja que nunca había visitado, imaginando cómo sería una vida diferente. La noche de la cena llegó con una tensión palpable en el aire. La casa Morales resplandecía con velas en cada superficie, flores frescas en jarrones de cristal, y el aroma de la comida elaborada que Elena había preparado llenaba cada rincón. Isabela llevaba un vestido de color verde esmeralda, con un escote que bordeaba lo inapropiado, su cabello rubio recogido en rizos perfectos. Sofía había elegido un azul real que hacía juego con sus ojos, con perlas entrelazadas en su peinado. Ambas se veían deslumbrantes, y lo sabían. Elena, por supuesto, no era parte de los invitados. Usaba su vestido gris de servicio y estaba confinada a la cocina, asegurándose de que cada plato saliera perfecto. Los invitados comenzaron a llegar. Elena escuchaba las voces desde la cocina: don Rodrigo con su risa profunda, don Fernando con su tono nasal característico, otras familias importantes del pueblo. Entonces escuchó una voz que no esperaba, una voz que reconocería en cualquier lugar. «Don Alfonso, es un honor ser invitado a su hogar». Era Mateo. Elena casi dejó caer la bandeja de aperitivos que estaba preparando. ¿Qué hacía él aquí? Los Navarro no eran una familia de alta sociedad. Mateo era un granjero, honesto y trabajador, pero no el tipo de invitado que su madre aprobaría normalmente.
Desde la cocina no podía ver el comedor, pero escuchó la voz sorprendida de su padre. «Señor Navarro, qué sorpresa. No esperaba... Es decir, es un placer, por supuesto». La voz de Mateo sonó confundida. «¿Recibió mi confirmación? Envié una nota hace 2 días aceptando la invitación». Hubo una pausa incómoda. Elena imaginaba a su padre tratando de averiguar qué había pasado. Probablemente alguna confusión con las invitaciones. Mateo había sido invitado por error, quizás porque alguien había escuchado que era el hijo del viejo Navarro, quien había sido respetado en el pueblo. Por supuesto, por supuesto. «Pase, por favor. Seamos hospitalarios». Elena se asomó ligeramente por la puerta de la cocina. Podía ver parcialmente el comedor. Mateo estaba allí, vestido con su mejor traje, que aunque limpio y planchado, era claramente modesto comparado con la elegancia de los otros invitados. Se veía incómodo, pero mantenía la dignidad. Sus ojos escanearon el comedor y se encontraron directamente con los de Elena a través del espacio estrecho de la puerta entreabierta. Su expresión se suavizó inmediatamente y esbozó una pequeña sonrisa solo para ella. El corazón de Elena se aceleró al ver esa sonrisa. Rápidamente se retiró hacia las profundidades de la cocina, sus manos temblando mientras organizaba los platos para el primer curso. No podía permitirse distracciones. No ahora, cuando cada plato tenía que ser perfecto para impresionar a los posibles pretendientes de sus hermanas. En el comedor, la conversación fluía con la artificialidad típica de las reuniones sociales. Don Rodrigo monopolizaba la atención con historias de sus viñedos. Don Fernando alardeaba sobre sus conexiones políticas en la capital. Y Victoria orquestaba todo como una directora de teatro, asegurándose de que Isabela y Sofía brillaran en los momentos precisos. Mateo, sentado en el extremo más alejado de la mesa, observaba todo con una expresión que mezclaba educado interés y creciente desconcierto. Claramente no pertenecía a este mundo de pretensión y ostentación calculada. «Señor Navarro, ¿verdad?». Don Rodrigo se dirigió a él con condescendencia apenas velada. «Su familia tiene tierras al norte, si no me equivoco». «Así es, una pequeña granja junto al río». Mateo respondió con simplicidad honesta. «¡Qué encantador!». Isabela intervino con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «La vida campestre debe ser tan rústica». Intercambió una mirada con Sofía, quien reprimió una risa detrás de su servilleta. «Es un trabajo honesto». Mateo mantuvo su tono uniforme, pero Elena, que acababa de entrar con la sopa, notó que su mandíbula se tensaba ligeramente. «Por supuesto, por supuesto». Victoria se apresuró a suavizar la conversación. «Todo trabajo honesto es admirable. Ahora, ¿quién quiere más vino?». Elena servía en silencio, moviéndose como un fantasma alrededor de la mesa. Cuando se acercó a Mateo, sus manos rozaron brevemente mientras ella colocaba el plato frente a él. Fue apenas un segundo, pero sintió electricidad recorrer su brazo. «Gracias». Mateo murmuró lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera escuchar. «Huele delicioso». Elena no respondió, no podía, pero sus mejillas se encendieron mientras se retiraba rápidamente a la cocina. El primer plato transcurrió sin incidentes. Los invitados alabaron la sopa de verduras con hierbas aromáticas, aunque nadie preguntó quién la había preparado. Elena no existía en sus mentes, era simplemente parte del servicio invisible. Durante el segundo plato, cordero asado con romero, don Rodrigo comenzó a cortejar a Isabela más abiertamente. «Señorita Isabela, he estado pensando que necesito una anfitriona para mi próxima recepción en mi hacienda. Alguien con gracia, belleza y refinamiento. ¿Le gustaría hacer los honores?». Isabela sonrió con satisfacción triunfal. «Sería un honor, don Rodrigo». Sofía, no dispuesta a ser eclipsada, se inclinó hacia don Fernando.
He escuchado que su biblioteca es impresionante. Me encantaría verla algún día. Adoro la literatura. Elena, que servía más vino, tuvo que morderse el labio para no reírse. Sofía no había leído un libro completo en su vida. Sería un placer mostrarle mi colección. Don Fernando prácticamente se pavoneó en su silla. Mateo observaba todo esto con creciente incomodidad. Sus ojos buscaban constantemente a Elena, siguiéndola cada vez que entraba o salía del comedor. Finalmente, cuando ella se acercó nuevamente para retirar su plato, él habló lo suficientemente alto para que otros escucharan. Esta comida es excepcional. ¿Quién es el cocinero? Debería ser felicitado personalmente. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Victoria se aclaró la garganta. Tenemos personal de cocina muy competente, por supuesto. Pero, ¿quién específicamente preparó esta cena? Mateo insistió, su mirada fija en Victoria. Fue Elena. Alfonso habló de repente, para sorpresa de todos. Nuestra hija menor es una cocinera talentosa. ¿Su hija? Mateo pareció genuinamente sorprendido, aunque Elena sospechaba que ya lo sabía. ¿Y dónde está? No se une a la cena. Elena tiene otros deberes esta noche. Victoria respondió rápidamente, su tono dejando claro que el tema no estaba abierto a discusión. ¡Qué pena! Mateo sostuvo la mirada de Victoria sin intimidarse. Me hubiera gustado felicitarla personalmente. Es claramente una mujer de muchos talentos. Isabela y Sofía intercambiaron miradas alarmadas. ¿Por qué este granjero simple estaba interesándose tanto en su hermana insignificante? El resto de la cena transcurrió con tensión subyacente. Elena podía sentirla desde la cocina, donde preparaba el postre final. Sus manos trabajaban automáticamente, desmoldando el flan de vainilla y decorándolo con caramelo dorado. Pero su mente estaba con Mateo en el comedor. Cuando sirvió el postre, Mateo esperó hasta que ella estuvo cerca y luego habló directamente a ella, ignorando el protocolo social. Señorita Elena, este flan es una obra de arte. ¿Aprendió estas recetas de alguien especial? Elena, atrapada por la pregunta directa y las miradas de todos en la mesa, respondió suavemente. De mi abuela, señor. Ella me enseñó todo lo que sé. Entonces era una mujer sabia. Mateo sonrió. El verdadero conocimiento no viene de libros elegantes o escuelas caras. Viene del corazón y del tiempo dedicado con amor. Su mirada se mantuvo en Elena por un momento más largo de lo socialmente apropiado. Don Rodrigo carraspeó ruidosamente, claramente molesto por la interrupción de su cortejo a Isabela. Bueno, este ha sido un postre encantador. Doña Victoria debe agradecerle a su personal de cocina. La velada comenzó a disolverse después del postre. Los invitados se movieron a la sala de estar para café y licores. Elena estaba limpiando la cocina cuando escuchó pasos detrás de ella. Señorita Elena. Se giró rápidamente. Mateo estaba en el umbral de la cocina, claramente habiendo escapado de la reunión social en la sala de estar. Señor Navarro, no debería estar aquí. Si mi madre lo ve, necesitaba hablar con usted. Mateo entró más en la cocina, bajando su voz. No sabía que esta era su familia. Si lo hubiera sabido, no habría venido. No quiero causarle problemas. No es su culpa. Elena secó sus manos en el delantal. ¿Cómo terminó siendo invitado? Recibí una invitación hace una semana. Pensé que era extraño, pero asumí que su padre estaba extendiendo invitaciones a varios residentes del pueblo. Mateo se pasó una mano por el cabello. Ahora entiendo que probablemente fue un error administrativo. Probablemente. Elena sonrió tristemente. Mi familia no suele socializar con granjeros. No es lo suficientemente prestigioso para ellos. Entonces, su familia está llena de tontos. Mateo dio un paso más cerca. Elena, he estado pensando en usted constantemente desde que nos conocimos. Sé que apenas nos conocemos, pero siento una conexión que no puedo explicar.
El corazón de Elena latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Yo también. Apenas pudo susurrar las palabras. Me permitiría visitarla apropiadamente, cortejarla como merece. Mi familia nunca lo permitiría. Elena negó con la cabeza, lágrimas amenazando con derramarse. Para ellos, no soy más que una sirvienta. No tengo valor de matrimonio. Entonces su familia está ciega. Antes que Elena pudiera responder, la voz de Victoria cortó el aire como un látigo. ¿Qué está sucediendo aquí? Elena se apartó de Mateo tan rápidamente que tropezó contra la mesa de la cocina. Victoria estaba en el umbral, sus ojos brillando con furia apenas contenida. Detrás de ella, Isabela y Sofía observaban con expresiones de triunfo malicioso. «Madre, yo solo...» Silencio. Victoria señaló la puerta con un dedo tembloroso. «Señor Navarro, creo que es momento de que se retire. Ha sido una velada encantadora, pero estoy segura de que tiene obligaciones tempranas mañana». Mateo mantuvo su postura firme. «Doña Victoria, mis intenciones hacia su hija son completamente honorables». «¿Sus intenciones?» Victoria dejó escapar una risa áspera. «Elena no es material para cortejo, señor Navarro. Tiene obligaciones con esta familia. Ahora, por favor, márchese antes de que esta situación se vuelva más incómoda». Mateo miró a Elena, quien había bajado la cabeza, sus hombros hundidos en derrota. Algo en su lenguaje corporal pareció decidir su siguiente movimiento. «Muy bien, pero con todo respeto, doña Victoria, está cometiendo un terrible error». Salió de la cocina con dignidad, pero no sin antes mirar a Elena una última vez, sus ojos comunicando una promesa silenciosa. En cuanto se fue, Victoria se volvió hacia Elena con una velocidad sorprendente, su mano conectando con la mejilla de su hija, con un sonido seco que resonó en la cocina. «¿Cómo te atreves a avergonzarnos de esta manera, coqueteando con un granjero pobre mientras intentamos asegurar el futuro de esta familia?» «No estaba coqueteando, madre. Él solo vino a felicitarme por la comida. No me mientas». Isabela entró a la cocina, sus brazos cruzados. «Lo vi mirándote toda la noche, y tú le devolvías las miradas. ¿Crees que no nos dimos cuenta?» Sofía agregó con desdén. «Casi arruinas la noche entera». Don Rodrigo estaba a punto de pedirme un paseo privado cuando toda esta escena interrumpió el momento. «Te confinaremos a tu habitación». Victoria tomó a Elena del brazo con fuerza. «No saldrás excepto para cocinar y solo cuando yo esté supervisando. Y si ese granjero intenta contactarte nuevamente, me aseguraré de que se arrepienta». Elena pasó los siguientes 5 días encerrada en su pequeña habitación en el tercer piso. Le traían comida una vez al día, apenas suficiente para mantenerse. La ventana de su habitación daba al jardín trasero, y pasaba horas mirando hacia el camino que conducía al pueblo, preguntándose si Mateo pensaba en ella. Lo que no sabía era que Mateo había intentado visitarla 3 veces. Cada vez, Victoria le había negado la entrada, amenazando con llamar a las autoridades si persistía. Pero Mateo era persistente de maneras que Victoria no anticipaba. Al 6.º día, mientras Elena estaba sentada junto a su ventana, vio una figura familiar acercándose a la casa por el jardín. No era Mateo, sino doña Carmen, la panadera. La mujer robusta caminaba con propósito, llevando una cesta de pan. Minutos después, Elena escuchó pasos en las escaleras. La puerta se abrió y entró una de las criadas más jóvenes, María, quien siempre había sido amable con Elena. «Señorita Elena, la panadera insistió en entregarle esto personalmente. Dice que es pan especial que su madre ordenó». María le entregó una hogaza envuelta en tela. En cuanto María se fue, Elena desenvolvió el pan con manos temblorosas. Dentro había una carta, doblada cuidadosamente. La letra era firme y clara. «Querida Elena, no sé si recibirás esto, pero tengo que intentarlo. He pensado en ti cada momento desde aquella noche. Tu madre me ha prohibido verte,
pero no puede prohibir mis pensamientos ni mis sentimientos. Si estás dispuesta, envía una respuesta con doña Carmen. Ella ha accedido a ser nuestra intermediaria. Solo quiero saber que estás bien. Tuyo, Mateo. Elena leyó la carta 3 veces, sus dedos trazando cada palabra. Luego, con manos temblorosas, buscó el pequeño papel y lápiz que guardaba escondidos para anotar recetas. Escribió su respuesta con letra pequeña y cuidadosa. Mateo. Estoy bien, aunque confinada. Tu carta es lo primero que me hace sonreír en días. No puedo verte, pero saber que piensas en mí es suficiente por ahora. Elena. Durante las siguientes 2 semanas, las cartas fluyeron secretamente entre ellos. Mateo le contaba sobre su vida en la granja, sobre cómo Lucas preguntaba por ella constantemente, sobre los planes que tenía para expandir los cultivos. Elena le escribía sobre sus sueños, sobre las recetas que inventaba en su mente, sobre cómo se sentía al ser vista, realmente vista, por primera vez en su vida. Pero en el mundo fuera de esa habitación, las cosas se movían rápidamente. Don Rodrigo había propuesto formalmente matrimonio a Isabela, quien había aceptado con entusiasmo calculado. La boda se planeaba para dentro de 2 meses, y la casa bullía con preparativos. Elena fue finalmente liberada de su confinamiento, pero solo para ayudar con los arreglos de la boda. Cada momento de su día estaba programado y supervisado. No tenía oportunidad de escapar, ni siquiera al mercado. Fue entonces cuando llegó el abogado. Era un hombre pequeño con gafas redondas, portando un maletín de cuero desgastado. Preguntó por Mateo Navarro, y cuando le dijeron que no vivía allí, preguntó si alguien sabía dónde encontrarlo. Tenía documentos importantes que entregar. Victoria, siempre curiosa sobre los asuntos de los demás, preguntó de qué se trataba. El abogado, sin revelar detalles específicos, mencionó que era sobre una herencia considerable de su abuelo fallecido, tierras que valían mucho más de lo que nadie había anticipado. La noticia se esparció por el pueblo como pólvora en verano. El granjero pobre, el viudo simple, era ahora dueño del valle entero al norte del pueblo. Tierras fértiles, con acceso al río, perfectas para agricultura extensiva. Era, de la noche a la mañana, uno de los hombres más ricos de la región. Cuando la noticia llegó a la casa Morales, el silencio fue absoluto. Luego, Isabela dejó caer su taza de té, que se hizo añicos contra el suelo de mármol. Isabela se levantó de su silla tan abruptamente que casi la volcó. El granjero. Ese granjero simple es rico. Su voz subió una octava con cada palabra, y nosotras lo despreciamos. Victoria se había puesto pálida, corrió hacia la ventana como si Mateo pudiera estar afuera esperando. «Tenemos que arreglar esto, inmediatamente». Sofía ya estaba calculando. «Isabela, tienes que romper tu compromiso con don Rodrigo. ¿Estás loca?» Isabela la miró con incredulidad, pero sus ojos ya mostraban que estaba considerando la idea. «Ya acepté su propuesta. La boda está planificada. Don Rodrigo es viejo y aburrido». Victoria se acercó a su hija mayor, tomándola de los hombros. «Mateo Navarro es joven, atractivo, y ahora sabemos que es inmensamente rico. Dile a don Rodrigo que cometiste un error. Inventa algo, una enfermedad repentina, dudas religiosas, lo que sea. Pero nuestro padre ya firmó contratos». Sofía señaló lo obvio. «Tu padre arreglará eso». Victoria desestimó la preocupación con un gesto de mano. «Lo importante es que una de ustedes capture a Mateo Navarro antes de que alguien más lo haga». Las hermanas se miraron, y Elena, que había estado parada en la esquina del salón, limpiando silenciosamente, vio la competencia encenderse entre ellas como una chispa en paja seca. «Yo fui quien lo conoció primero en la cena». Isabela declaró. «Claramente mostró interés en mí». «Eso es ridículo». Sofía cruzó los brazos. Apenas te miró. «Si alguien tiene oportunidad, soy yo. Ambas están equivocadas». Victoria intervino.
Necesitamos un plan estratégico. Organizaremos otra cena, pero esta vez centrada en el señor Navarro. Mostraremos a ambas en su mejor luz y dejaremos que él elija. Elena sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Durante semanas había intercambiado cartas con Mateo, compartiendo esperanzas y sueños. Y ahora su familia planeaba casarlo como si fuera un premio en una feria. No pueden hacer esto. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. 3 pares de ojos se volvieron hacia ella como si hubieran olvidado por completo que estaba allí. ¿Qué dijiste? Victoria caminó lentamente hacia Elena, sus tacones golpeando el suelo como martillazos. Elena tragó saliva pero mantuvo su postura. Mateo Navarro es un hombre bueno, no merece ser manipulado de esta manera. Victoria se rió, el sonido áspero y cruel. Oh, y supongo que tú sabes lo que merece. Tú, que no eres nada más que nuestra cocinera. Él me respeta. Elena levantó la barbilla, encontrando coraje que no sabía que poseía. Me ve como una persona, no como una herramienta para avanzar socialmente. La bofetada fue más fuerte esta vez. Elena sintió el sabor metálico de sangre en su boca. Escúchame bien. Victoria se inclinó tan cerca que Elena podía oler su perfume caro mezclado con rabia. Tú no te acercarás a Mateo Navarro. No le hablarás, no le escribirás, ni siquiera pensarás en él. Él está muy por encima de ti, y ahora que sabemos su verdadero valor, no permitiré que lo contamines con tus fantasías patéticas. Elena sintió lágrimas arder en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Además, Isabela se acercó con una sonrisa venenosa. ¿Realmente crees que un hombre rico como él elegiría a alguien como tú cuando puede tener a cualquiera de nosotras? Eres común, simple, sin ningún atractivo. Fue amable contigo por lástima, nada más. Las palabras penetraron más profundo que cualquier bofetada física. Elena había permitido que una pequeña semilla de esperanza germinara en su corazón, pero ahora esas palabras la pisoteaban hasta convertirla en polvo. Vete a tu habitación. Victoria señaló las escaleras, y quédate allí hasta que yo diga lo contrario. Elena subió las escaleras con piernas temblorosas. Una vez en su habitación, finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. No por la crueldad de su familia, ya estaba acostumbrada a eso, sino porque una parte de ella temía que tuvieran razón. ¿Por qué alguien como Mateo, ahora con riqueza y posición, elegiría a alguien como ella? Mientras tanto, en el pueblo, Mateo acababa de salir de la oficina del abogado, aturdido por las noticias. Heredar las tierras de su abuelo cambiaba todo. Podría darle a Lucas una educación apropiada, expandir la granja, vivir cómodamente. Pero lo primero que pensó no fue en el dinero o las tierras. Pensó en Elena. Ahora podría cortejarla apropiadamente. Podría ofrecerle una vida segura, demostrar a su familia que era digno de ella. Con dinero y posición ya no podrían rechazarlo por ser un simple granjero. Caminó directamente a la casa Morales, su corazón ligero con esperanza renovada. Victoria lo recibió en la puerta con una sonrisa que mostraba todos sus dientes. «Señor Navarro, qué placer inesperado. Por favor, pase. Mis hijas estarán encantadas de verlo». Mateo entró cautelosamente. El cambio en la actitud de Victoria era demasiado obvio, demasiado calculado. «Gracias, pero en realidad vine a hablar con usted sobre su hija Elena». La sonrisa de Victoria se congeló. «¿Elena?» «Sí, quisiera su permiso para cortejarla formalmente». El silencio que siguió fue largo e incómodo. Entonces Victoria dejó escapar una risa forzada. «Señor Navarro, creo que hay un malentendido. Elena está comprometida con otras responsabilidades. Pero mis otras hijas, Isabela y Sofía, están disponibles y serían parejas mucho más adecuadas para un hombre de su posición. Con todo respeto, no estoy interesado en sus otras hijas». Los ojos de Victoria se endurecieron.
Entonces me temo que no puedo ayudarlo. Elena no está disponible para cortejo. Ahora, si me disculpa, tengo asuntos que atender. Mateo fue prácticamente empujado fuera de la casa. Mientras caminaba de regreso hacia el pueblo, su mente trabajaba rápidamente. Algo no estaba bien. Conocía a Elena lo suficiente a través de sus cartas para saber que ella sentía lo mismo que él. La familia era el obstáculo. Necesitaba un plan diferente. Esa noche, Isabela y Sofía pusieron en marcha su plan. Isabela envió una carta a don Rodrigo disculpándose profusamente, alegando que había descubierto sentimientos por otro hombre y no podía en conciencia casarse sin amor verdadero. Don Rodrigo, orgulloso y herido, aceptó la ruptura con frialdad, prometiendo que la familia Morales lamentaría esta humillación. Las hermanas no se inmutaron. Tenían un premio mayor en mente. Al día siguiente, Sofía se apareció en la granja de Mateo sin anunciarse, llevando una cesta con pasteles comprados en la mejor pastelería del pueblo. Su vestido azul claro estaba estratégicamente elegido para resaltar su figura. «Señor Navarro, espero no estar interrumpiendo. Traigo un pequeño regalo de bienvenida para celebrar su buena fortuna». Su sonrisa era practicada a la perfección. Mateo, que estaba reparando una cerca con Lucas jugando cerca, se enderezó con sorpresa. «Señorita Sofía, es inesperado. Pensé que podríamos conocernos mejor». Sofía se acercó más de lo socialmente apropiado. «Después de todo, seremos vecinos, ahora que posee todas estas tierras. Soy amable, pero no estoy interesado en visitas sociales en este momento. Tengo mucho trabajo». Sofía no se desanimó. «Oh, pero un hombre en su posición necesita una esposa adecuada, alguien que pueda manejar su hogar, entretener invitados importantes, criar a su hijo con propiedad». Tocó el brazo de Mateo ligeramente. Mateo se apartó. «Ya sé exactamente qué tipo de esposa quiero. Y con todo respeto, usted no encaja en esa descripción». La sonrisa de Sofía se congeló. Su rostro enrojeció de humillación antes de girar sobre sus tacones y marcharse. 2 días después, fue el turno de Isabela. Apareció durante la hora del almuerzo con una excusa elaborada sobre haberse perdido durante un paseo. Mateo la trató con cortesía fría pero firme, dejando claro que no tenía interés en ningún tipo de relación con ella. Las hermanas regresaron a casa furiosas. Si Mateo no respondía a su belleza y encanto, entonces solo había una explicación. Todavía estaba interesado en Elena, y eso no podían permitirlo. Esa noche, mientras Elena preparaba la cena en la cocina, Sofía entró con expresión calculadora. «¿Sabes, Elena? Mateo preguntó por ti hoy». Elena levantó la vista bruscamente, su corazón acelerándose. «¿De verdad?» «Sí. Dijo que te extraña». Sofía se acercó. «De hecho, me pidió que te entregara un mensaje. Quiere verte mañana por la noche, en el viejo molino junto al río, a las 9». El corazón de Elena latía dolorosamente. ¿Por qué no envió el mensaje a través de doña Carmen como siempre? Porque es urgente y secreto. Sofía se encogió de hombros. «Pero si no quieres ir, puedo decirle que no estás interesada». «No, iré». Elena respondió demasiado rápido, demasiado ansiosa. Sofía sonrió, pero no era una sonrisa amable. Lo que Elena no sabía era que Sofía e Isabela habían preparado una trampa. Planeaban que Elena saliera de la casa a escondidas, ser descubierta, y usar eso como evidencia de que era una mujer de moral cuestionable, inadecuada para cualquier hombre respetable. Pero el destino tenía otros planes. A la mañana siguiente, Lucas amaneció con fiebre alta. Mateo, aterrado por los recuerdos de cómo había perdido a su esposa, llamó inmediatamente al médico del pueblo. El doctor García, un hombre mayor de 60 años, examinó al niño con ceño fruncido. «Es una fiebre fuerte. Probablemente una infección. Administraré quinina y debemos esperar. Manténgalo fresco y dele mucha agua».
Pero a medida que pasaban las horas, Lucas empeoraba. Su temperatura subía. Comenzó a delirar, llamando a su madre fallecida entre sollozos. Mateo estaba desesperado. Doña Carmen, quien había venido a ayudar al escuchar las noticias, observaba con preocupación. Conozco a alguien que podría ayudar, Elena Morales. Su abuela era curandera y le enseñó sobre hierbas medicinales. He visto sus remedios funcionar cuando la medicina convencional falla. Mateo no lo pensó 2 veces. Fue directamente a la casa Morales, irrumpiendo sin ceremonia. Necesito a Elena. Mi hijo está muriendo. Victoria intentó cerrarle la puerta, pero Alfonso, quien había escuchado desde su estudio, intervino por primera vez en meses. Déjala ir, Victoria. Es un niño enfermo. Elena bajó las escaleras corriendo cuando escuchó la voz de Mateo. Sin hacer preguntas, sin preocuparse por las consecuencias, tomó su pequeña bolsa de hierbas medicinales que guardaba escondida y salió de la casa. En la granja, la escena era desgarradora. Lucas ardía en fiebre, su pequeño cuerpo temblando violentamente. Elena se arrodilló junto a su cama, tocando su frente con mano experta. Necesito agua hirviendo, paños limpios y miel si tiene. Su voz era calmada, segura. Esta no es una fiebre común. Es por algo que comió o bebió. Comenzó a trabajar con una eficiencia que sorprendió a Mateo. Preparó una infusión de hierbas que había aprendido de su abuela, enfriando la fiebre gradualmente. Aplicó compresas en puntos específicos del cuerpo del niño. Habló suavemente, cantando canciones antiguas que su abuela solía cantarle. Durante 3 días y noches, Elena no se movió del lado de Lucas. Dormía en sillas, comía cuando Mateo la obligaba, pero nunca abandonaba su vigilia. Mateo la observaba con una mezcla de admiración y amor creciente. En la madrugada del 4.º día, la fiebre finalmente cedió. Lucas abrió los ojos, claros y conscientes por primera vez en días. «Tengo hambre», susurró con voz débil. Elena dejó escapar un sollozo de alivio. Mateo la abrazó sin pensar, ambos llorando de gratitud. Pero su momento de paz fue destruido cuando la puerta de la granja se abrió violentamente. Victoria entró como una tormenta, seguida por Isabela, Sofía y varios vecinos del pueblo. Detrás de ellos, 2 guardias locales. «Ahí está». Victoria señaló a Elena con dedo acusador. «La bruja que envenenó a este pobre niño». «¿Qué?». Mateo se puso delante de Elena instintivamente, protegiéndola con su cuerpo. «Esto es absurdo. Elena salvó a mi hijo. Ella lo curó». «Exactamente». Victoria avanzó, su vestido negro ondeando dramáticamente. Primero el niño enferma misteriosamente, luego ella aparece con sus pociones y brebajes. Es brujería, ha embrujado al niño y ahora lo ha embrujado a usted. Los murmullos entre los vecinos reunidos crecieron. En una época donde la superstición todavía tenía poder, las acusaciones de brujería no se tomaban a la ligera. Isabela dio un paso adelante, lágrimas falsas rodando por sus mejillas. Hemos soportado sus comportamientos extraños durante años. Habla con las plantas, hace pociones en medio de la noche, murmura palabras extrañas. Mamá intentó protegerla, pero ahora ha ido demasiado lejos. Sofía agregó su propia actuación y sedujo a este pobre hombre viudo con sus encantamientos. Él claramente está bajo su hechizo, defendiéndola incluso cuando la evidencia es obvia. Uno de los guardias se acercó. «Señorita Morales, debe venir con nosotros. ¿Habrá un juicio formal?» «No». Mateo no se movió. «Mi hijo estaba muriendo. El médico no pudo ayudarlo. Elena usó conocimiento legítimo de hierbas medicinales. No hay nada de brujería aquí. Entonces explique por qué su hijo enfermó tan repentinamente». Victoria cruzó los brazos. «Un niño sano no colapsa así sin causa». Mateo vaciló. No tenía respuesta para eso. Elena, quien había estado en silencio, finalmente habló con voz tranquila pero firme. «Fue envenenado.
no gravemente, pero suficiente para causar fiebre severa. Cuando limpié su boca mientras deliraba, reconocí el residuo, belladona en pequeñas cantidades, mezclada con algo dulce para enmascarar el sabor amargo. ¿Estás acusando a alguien? Victoria rió con incredulidad teatral. ¿Ves, oficiales? Ahora inventa historias sobre venenos. Claramente está desesperada. No es una historia. Una voz nueva entró en la conversación. Doña Carmen entró en la habitación, su rostro serio. Vi a Sofía comprando dulces en mi panadería hace 5 días. Específicamente preguntó por los favoritos de niños pequeños. Pensé que era extraño, ya que ninguna de las hermanas Morales tiene hijos. Sofía palideció. Yo quería hacer un regalo para el cumpleaños de Lucas. ¿Y por qué mentiste sobre el mensaje que supuestamente Mateo envió para Elena? Doña Carmen continuó. Elena me preguntó hace 2 días si había mensajes nuevos. Le dije que no, pero tú le dijiste que Mateo quería verla en el viejo molino. El silencio fue absoluto. Los vecinos comenzaron a intercambiar miradas significativas. Mateo procesó la información rápidamente. Intentaron envenenar a mi hijo para incriminar a Elena. Es ridículo. Victoria intentó recuperar el control. Simple coincidencia y malentendidos. No es coincidencia. Una nueva voz resonó desde la entrada. Don Alfonso Morales estaba allí, su rostro mostrando una mezcla de vergüenza y determinación. Había salido temprano esa mañana para negocios, pero las noticias del pueblo viajan rápido. He escuchado suficiente. Victoria, Isabela, Sofía han ido demasiado lejos. Alfonso. Victoria se volvió hacia él. Debes entender, estamos protegiendo el honor de la familia. ¿Honor? Alfonso dejó escapar una risa amarga. No hay honor en lo que han hecho. He sido un cobarde por años, permitiendo que trataran a Elena como una sirvienta, ignorando su dolor porque era más fácil no enfrentarlas. Pero esto termina ahora. Se volvió hacia los guardias. Mi hija Elena no es culpable de nada excepto bondad. Son mis otras hijas quienes deberían ser investigadas por intento de envenenamiento. Papá, no puedes hablar en serio. Isabela intentó acercarse a él. Estoy completamente serio. Alfonso la detuvo con una mirada. He vendido todo lo que teníamos para mantener las apariencias que ustedes exigían. He ignorado a la única hija que realmente vale algo. No más. Los vecinos murmuraban entre ellos, la marea de opinión pública claramente girando contra Victoria y las hermanas. Lucas, quien había estado escuchando desde su cama, llamó con voz débil. Elena me salvó. Ella es buena. No es una bruja, es un ángel. Las palabras de un niño inocente tuvieron más peso que cualquier argumento adulto. Los guardias se miraron entre sí, claramente incómodos con la situación. Sin evidencia real de brujería y con múltiples testimonios a favor de Elena, no tenían base para arrestarla. Uno de ellos se aclaró la garganta. Parece que hay acusaciones cruzadas aquí. Esto requiere una investigación apropiada. Pero basados en lo que hemos escuchado, no hay causa para arrestar a la señorita Elena en este momento. Victoria abrió la boca para protestar, pero Alfonso la cortó. Suficiente. Nos vamos. Ahora. Mientras la familia Morales salía, las miradas de odio que Isabela y Sofía dirigieron a Elena podrían haber quemado agujeros en las paredes. Victoria caminó con la espalda rígida, su orgullo herido pero no completamente destruido. Los vecinos se dispersaron gradualmente, llevándose consigo historias que serían contadas y recontadas en cada rincón del pueblo. Finalmente, solo quedaron Elena y Mateo en la habitación, con Lucas durmiendo pacíficamente. Lo siento tanto. Elena susurró, lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Casi pierdes a tu hijo por mi culpa. Mateo la tomó en sus brazos. No, casi pierdo a mi hijo por la maldad de tu familia. Tú lo salvaste, y ahora entiendo que no puedo esperar más. Se arrodilló frente a ella tomando sus manos entre las suyas.
Elena Morales, no tengo un anillo elegante ni palabras poéticas preparadas, pero te amo. Amo tu bondad, tu fuerza, tu sabiduría. Amo cómo tratas a mi hijo como si fuera tuyo. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? Elena lo miró a través de las lágrimas, su corazón tan lleno que sentía que podría explotar. Sí, 1000 veces sí. Mateo se levantó y la besó suavemente, sellando la promesa entre ellos. Desde la cama, Lucas murmuró medio dormido: ¿Elena se quedará con nosotros para siempre? Para siempre, pequeño. Elena se acercó a besar su frente. Para siempre. Las semanas siguientes trajeron cambios dramáticos. Don Alfonso, cumpliendo su palabra, se divorció de Victoria en un proceso que escandalizó al pueblo, pero que él enfrentó con dignidad renovada. Victoria, Isabela y Sofía fueron expulsadas de la casa familiar y se mudaron con parientes lejanos en otra provincia, sus reputaciones arruinadas por los rumores del intento de envenenamiento. Don Alfonso se reunió con Elena en privado 2 días después del incidente. Sentados en el jardín que ella solía cuidar en secreto, él tomó sus manos con lágrimas en los ojos. He sido un padre terrible. Por años te ignoré porque era más fácil que enfrentar a tu madre. Dejé que te trataran como una sirvienta cuando merecías ser amada como la hija preciosa que eres. Su voz se quebró. No espero tu perdón, pero necesitas saber que lo lamento profundamente. Elena, quien había cargado años de dolor, sintió algo aflojarse en su pecho. Papá, todos cometemos errores. Lo importante es que finalmente estás aquí. Alfonso lloró abiertamente. Permíteme caminar contigo hasta el altar. Permíteme intentar ser el padre que siempre debí ser. Me encantaría, papá. La boda se celebró 3 meses después, cuando las primeras flores de primavera comenzaban a brotar. No fue una ceremonia grande y ostentosa como las que Isabela había planeado para sí misma. Fue simple, íntima, perfecta. Elena llevaba un vestido blanco sencillo que ella misma había cosido, con flores silvestres entretejidas en su cabello castaño. No necesitaba joyas elegantes ni maquillaje elaborado. Su felicidad la hacía brillar con una luz que ningún cosmético podría replicar. La ceremonia se realizó en la granja al atardecer, bajo un arco decorado con ramas de sauce y rosas. Los invitados eran pocos pero queridos. Doña Carmen, algunos vecinos que habían apoyado a Elena y por supuesto Lucas, quien llevaba los anillos en una almohada pequeña con orgullo evidente. Cuando don Alfonso caminó con Elena por el camino de tierra hacia donde Mateo esperaba, las lágrimas corrían libremente por el rostro del padre. En ese momento no era el hombre de negocios que había perdido su fortuna, sino simplemente un padre entregando a su hija al hombre que la amaría como ella siempre mereció. Mateo, vestido con un traje simple pero elegante, no podía apartar los ojos de Elena. Cuando ella llegó a su lado, él susurró: «Eres la mujer más hermosa que he visto jamás». Los votos fueron personales y conmovedores. Mateo prometió amarla en riqueza y pobreza, en salud y enfermedad, valorarla no por su apariencia, sino por su alma. Elena prometió amar a Lucas como hijo propio, construir un hogar lleno de risa y amor, caminar junto a Mateo a través de cualquier tormenta. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Lucas gritó con alegría: «¡Ahora tengo una mamá!». El pequeño grupo estalló en aplausos y risas. La celebración que siguió fue modesta pero genuina. Comida deliciosa preparada por Elena días antes, música de un violinista local, baile bajo las estrellas. Don Alfonso se acercó a Mateo durante la celebración. «Cuida de ella. Es lo más precioso que tengo». «Con mi vida, señor». Mateo respondió con sinceridad absoluta. Un año después, la granja había florecido bajo el cuidado conjunto de Mateo y Elena. Los campos estaban llenos de cultivos prósperos, los animales eran abundantes y saludables. Pero más importante, la casa estaba llena de amor y risa.
Elena, ahora embarazada de 6 meses, cocinaba en la amplia cocina que Mateo había renovado específicamente para ella. Lucas, ahora de 6 años y medio, jugaba en el jardín con el perro que habían adoptado. Su risa infantil flotaba a través de las ventanas abiertas. Mateo entraba del campo, el sol poniente iluminándolo desde atrás. Se detuvo en el umbral simplemente para observar a su esposa, maravillándose, como lo hacía cada día, de cómo había tenido tanta suerte. ¿Qué miras? Elena sonrió sin levantar la vista de la masa que amasaba. A la reina de mi hogar, a la mujer que convirtió esta granja en un paraíso. A mí todo. Elena se rió. Ese sonido que una vez había sido tan raro ahora fluía libremente. Eres un romántico imposible, solo por ti. Mateo se acercó rodeándola con sus brazos y colocando sus manos sobre su vientre redondeado. ¿Cómo está nuestro pequeño hoy? Activo. Creo que será futbolista o bailarina. Mateo besó su cuello. Don Alfonso visitaba frecuentemente. Su relación con Elena, sanándose lentamente pero firmemente. Había vendido la gran casa familiar y vivía ahora en una casa modesta en el pueblo, trabajando honestamente como contador. Su cabello había encanecido más, pero su rostro mostraba una paz que nunca había tenido cuando vivía en opulencia falsa. Elena también había abierto una pequeña escuela de cocina en un edificio anexo a la granja. Enseñaba a niñas jóvenes del pueblo, especialmente a aquellas de familias pobres, las artes culinarias y el conocimiento de hierbas medicinales. Era su manera de honrar la memoria de su abuela y de asegurarse de que ninguna niña se sintiera sin valor como ella una vez se había sentido. Una tarde, mientras Elena enseñaba a un grupo de estudiantes, un carruaje desconocido llegó a la granja. Una mujer descendió, elegantemente vestida, pero con el rostro parcialmente oculto por un velo. Era Sofía. Vengo a pedir perdón. Sofía habló en voz baja, sus manos temblando. He vivido con la culpa cada día desde aquella noche. Casi maté a un niño inocente por celos y codicia. No espero que me perdones, pero necesitaba que supieras que estoy arrepentida genuinamente. Elena estudió a su hermana durante un largo momento. Sofía había perdido peso, su belleza anterior marchitándose bajo el peso de la culpa. ¿Dónde está Isabela y madre? Madre enfermó hace 3 meses. Está confinada a una cama. Isabela cuida de ella, pero ambas están amargadas y llenas de odio. Yo no puedo vivir así. Prefiero vivir en pobreza, con mi conciencia limpia, que en comodidad, con un alma podrida. Elena sintió compasión, donde una vez había habido solo dolor. No puedo olvidar lo que hiciste, Sofía, pero puedo perdonar. Todos merecemos la oportunidad de ser mejores de lo que fuimos. Las hermanas se abrazaron, Sofía sollozando contra el hombro de Elena. No fue una reconciliación completa, pero fue un comienzo. Cuando llegó el momento del parto, Elena dio a luz a una niña saludable con los ojos de su padre y el cabello castaño de su madre. La llamaron Catalina, en honor a la primera esposa de Mateo, porque Elena entendía que honrar el pasado no amenazaba el presente. Lucas adoraba a su hermana pequeña, insistiendo en ayudar con cada tarea, desde cambiar pañales hasta cantarle canciones de cuna que Elena le había enseñado. En una tarde dorada de verano, Elena se sentó en el porche de la granja con Catalina en sus brazos y Lucas recostado contra su costado. Mateo trabajaba en el campo cercano, deteniéndose ocasionalmente para mirarlas y sonreír. Don Alfonso llegaba por el camino, llevando un juguete de madera que había tallado para Lucas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para más relatos de superación y amor verdadero. Tu próxima historia favorita te espera en nuestro canal. Elena pensó en la niña que había sido, invisible y no amada en su propia casa. Pensó en las palabras crueles, las humillaciones, los años de sentirse sin valor. Y luego miró su vida ahora.
Un esposo que la adoraba, hijos que la llamaban mamá con amor genuino, un padre que finalmente la veía, estudiantes que la respetaban, una comunidad que la valoraba. ¿En qué piensas? Mateo se había acercado sin que ella lo notara. En cómo el mundo me llamó fea y común, pero tú me viste como hermosa. Mateo se arrodilló frente a ella, tomando su mano libre. El mundo estaba equivocado. Tu belleza viene de un lugar que la mayoría de las personas nunca aprenden a mirar. Viene del alma, y tu alma, mi amor, es la más hermosa que he conocido. Y así, la mujer que el mundo había rechazado se convirtió en la más amada. No porque cambiara su rostro, sino porque finalmente encontró los ojos correctos que supieran mirarla. En los campos dorados, bajo el cielo infinito, rodeada de amor que nunca había soñado posible, Elena entendió una verdad fundamental. El verdadero valor de una persona nunca estuvo en el espejo, sino en el corazón. Y su corazón, siempre puro y valiente, había encontrado finalmente su hogar.